Hablemos de los problemas de esta semana. Listo, entonces pues la idea es que pues yo hice una presentación con la explicación de todos los problemas, ahí está el código de los problemas. De todas maneras el código va a quedar en, pues el link, el código va a quedar en el repositorio de Git, pero el link va a quedar en Brightspace por si lo necesitan, pues para revisar como el código. Entonces pues ahí van a estar los links a las soluciones del código, a todas las que existían, a todas las versiones que existían. ¿Listo? Y pues obviamente si tienen alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro, o si quieren decir como una forma diferente en la que ustedes pensaban el problema y funcionó y eso, o si no funcionó, ¿por qué no funcionó? Todo lo podemos discutir. ¿Listo? No es sino que digan. Listo. Entonces, el primer problema, de qué se trataba. Entonces, teníamos a una persona que tenía cierta cantidad em, de dinero y que queríamos ver básicamente si en cierta cantidad de dinero organizada como un arreglo, y queríamos ver si dentro de ese arreglo existía una secuencia creciente. A eso era lo que em, se, se devolvía el problema, ¿cierto? Entonces, como cuando uno le quita todos los detalles que no nos importan, es básicamente yo tengo un arreglo de números y quiero ver cuál es la secuencia creciente más larga que puedo tener dentro de ese arreglo. Em, y eso es básicamente la definición del problema. Si yo miro las restricciones del input, entonces, pues eso no nos está diciendo nada drástico de cosas que necesitamos hacer. Entonces, realmente, como esas restricciones, que los números que están dentro de la regla sean máximo 10 a la 9, no nos importan tanto porque no tenemos que hacer nada con ellos. Más o menos 10 a la 9 es el límite de los ints. Entonces, si yo tengo números de 10 a la 9 y los necesito operar en algún momento, es una mala idea usar ints, porque de pronto no pasa nada, pero de pronto hacen overflow, y entonces pues eso obviamente va a dañar todo el resultado. Entonces a ese 10 a la 9 toca tenerle cuidado, pero en este caso particular, como solamente estamos leyendo los números, pues no necesitamos hacer muchísimo más. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era la idea para resolver este problema? O por lo menos una de las posibles ideas que a uno se le podían ocurrir, es básicamente yo tengo que pasar por todo el arreglo buscando cuál es la secuencia más grande, que creo que en general esa fue la idea que tuvo todo el mundo. Entonces yo simplemente empiezo desde el inicio del arreglo y me voy moviendo a la derecha contando si estoy en una subsecuencia creciente. Y estoy en una subsecuencia creciente si básicamente todos los números son mayores o iguales al que tenía antes, ¿cierto? Entonces si me paro en el primer número y el siguiente es mayor o igual, voy bien y lo cuento porque ya tendría dos. Y si el siguiente es mayor o igual, pues también lo cuento porque tendría tres, y así sucesivamente. Listo, entonces pues esa es básicamente la idea. Aquí en este punto yo tengo que simplemente pues, ir moviendo. Entonces, me paro en la primera posición. En la primera posición, la subsecuencia creciente más larga es exactamente esa posición, porque pues por definición solamente un número es una subsecuencia creciente. Entonces eso funciona. Reviso la siguiente posición. Hasta ahí mi cuenta daría 2. ¿Y cuándo tengo que tener en cuenta la cuenta? Cuando llego a un punto donde la subsecuencia creciente ya no es creciente, porque eso quiere decir que el último número que conté es es la longitud que llevaba, ¿cierto? Entonces ahí mi longitud es 2 y vuelvo a empezar desde ese punto. Entonces ahora llevo una subsecuencia de un solo elemento, que sería esa tercera posición del arreglo en el 1, y me empiezo a mover a la derecha. Como este es más grande, entonces
voy 2, como 4 es más grande que 3, entonces voy 3 y llego otra vez al 1. Y como el 1 otra vez es un número que rompe la condición de la subsecuencia creciente, entonces ahí tengo que contar. Llevábamos una cuenta de 3 y lo único que tengo que ver es si la nueva cuenta es mayor que la anterior y como si es, actualizo esa cuenta. Si no es mayor, pues no tengo que hacer nada. Y me quedo siempre con la cuenta que es mayor. ¿Mm? Y ahí pues vuelvo a empezar, pero como ese volver a empezar es llegar hasta el final del arreglo, pues ya no tengo que hacer nada. Todo el mundo está ahí en la definición general. Es básicamente hacer un recorrido sobre la regla. Entonces, ¿esto cómo se ve en código? Entonces, pues yo hice la implementación en Kotlin solamente por hacer las implementaciones en Kotlin, pero funciona de una forma más o menos igual para todos los lenguajes. Entonces aquí lo primero que estamos haciendo es pues definir el lector, que acuérdense que si yo estoy en Java /Kotlin, o sea, sobre la máquina virtual de Java, siempre debería ser buffer reader y no el escáner, porque el escáner es más lento, entonces pues simplemente lo defino. Este problema decía que al principio tenía la cantidad de números que tenía el arreglo de números y después tenía el arreglo de números, que eso es esta primera línea que está acá. Entonces, o sea, la segunda línea. Esta primera línea que está acá. Entonces ahí simplemente tengo que leer ese número para seguir adelante, pero realmente no lo voy a utilizar para nada. Podría utilizarlo o no, pero pues digamos que yo preferí no utilizarlo, no hace ninguna diferencia. Después leo los números y defino esas variables como en cuánto, en cuánto llevo la cuenta máxima y cuál es la cuenta actual, que son esas dos variables que vienen después. Y ya lo siguiente es hacer un ciclo de todo, pues recorriendo todo el arreglo. Entonces, desde la primera posición, yo voy revisando si la posición actual es mayor o igual a la posición anterior. Si es, quiere decir que estoy cumpliendo la condición de ser una secuencia creciente, entonces tengo que llevar eso en la cuenta. Y una vez ya no llegue a esa cuenta, simplemente pues reviso cuánto es la cuenta actual con la máxima cuenta que tenía antes y al final tengo que imprimir la cuenta. Entonces, hasta ahí era ese problema. ¿Alguno tiene alguna pregunta de la implementación? ¿No? ¿Todo en orden? Juan Carlos. Una pregunta es que en el enunciado, si no estoy mal, decía que una de las entradas era, si no estoy mal, el número de elementos que tenía, que iba a tener la entrada Ajá. real. ¿Eso realmente es importante hacer algo con eso? No, eso fue lo que hice acá. Entonces acá yo lo que hice fue decir, lo voy a leer, pues porque de todas maneras es una entrada que me están dando, entonces sí o sí por consola me van a mandar el número de elementos que tiene el arreglo, enter, la cantidad, pues el arreglo. Y enter. Entonces esas son las cosas que van a llegar. Ahora, yo puedo decidir usarlo o no. Yo podría hacer acá una cosa y modificar este código para usarlo. Entonces lo que podría decir acá sería decir que quiero usar este valor, que es, digámosle, S del size, y esto lo tengo que convertir a un entero, que es un entero porque la restricción era que era de máximo 10 a la 5, entonces nos cae en un entero perfecto. Y como podría usarlo sería acá. Entonces aquí no tengo que calcular el tamaño del arreglo, sino podría poner que llegue hasta ese ahí. Esas serían las diferencias entre usarlo o no usarlo, pero pues para este problema particular realmente no importa. Profe, Y en ¿qué es general, IT? sí. Es que ahí dice IT, pero no debería ser IN. En Pero, este no. Sí, ya vamos para allá. Eso es una cosa de Kotlin. Em, Sí, eso realmente es una cosa, es una cosa de preferencia, entonces muchos de los problemas están formateados de esta forma, como a uno le dicen el tamaño del problema,
y después eso, yo por costumbre simplemente utilizo el tamaño como la propiedad del tamaño de los arreglos y ya. ¿Mm? Pero sí, Profe, entonces, una pregunta. sí. Ahí para declarar el arreglo, ¿no hace falta tener ese número o al final no importa? Porque por lo menos en Python me daba error si no decía el arreglo el mismo número que el número que meto para hacer el descargo. Depende, depende de yo cómo lo defina. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo acá? Entonces, este es el arreglo, ¿cierto? Que yo estoy diciendo arreglo, pero realmente lo que está definido ahí es una lista. Entonces, en este pedacito, en el readline, lo que estoy haciendo es leer el string de consola, que es el string de, pues, ¿Sí? como la secuencia de números separados por espacios. Eso lo lee todo completo como un solo string. Después le hago split sobre los espacios, que lo que me da es no un arreglo de strings, sino una lista de strings. ¿Mm? Eso es un detalle que tiene Kotlin. Entonces yo al final lo que tengo es una lista y esta operación de acá realmente es una función que estoy aplicando, que es lo mismo que hacer un ciclo. Entonces esto es como si yo hiciera un for, y lo voy a escribir en Java para que sea parecido a cosas que uno Y conoce, castear cada uno a int. y menor que, no sé, digamos que esa lista punto length y más. Y tengo que convertir cada uno de los elementos a entero, exacto. No castearlos a int porque eso es chambón. Y yo sé que dije en la primera clase que eso no importaba, pero pues toca mantener un poquito la decencia cuando uno programa. Entonces yo puedo aquí hacer, lo voy a hacer con un arreglo de enteros cualquiera. Y aquí, por ejemplo, necesitaría el tamaño, pero saltémoslo. Y entonces aquí yo quiero que acerque arreglo en la posición y sea igual a mi lista. No, eso no se escribe así. A string.parseInt. Creo que este es el método, no estoy seguro, pero creo que es este. De mi lista en la posición y. Es exactamente lo mismo, pero eso lo estoy haciendo en esta función de acá. Entonces, esa función map lo que hace es, si yo le doy una lista, ejecuta una operación sobre todos los elementos de la lista. Eso es lo único que está haciendo. ¿Qué es este id de acá? Eso es una variable implícita del ciclo. Imagínenselo como el iterador sobre el ciclo. De hecho, por eso se llama it, porque viene de un iterador. Que simplemente es el iterador por defecto, que va cogiendo cada uno de los elementos de la lista y entonces ahí lo estoy convirtiendo a entero. Entonces, ¿qué me da acá al final? Que esta variable int es realmente algo que es de tipo lista de int. ¿Mm? Esa es la única diferencia. Y ya. Entonces ahí ya queda procesado todo en una línea. Y es una de las razones por las cuales Kotlin es chévere, porque uno puede hacer ese tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? Claro. Listo. Entonces, ese era el primer problema. Pasamos a nuestro segundo problema. Entonces, la situación del segundo problema, lo que nos decía es que yo tenía un despertador y la persona que iba a usar el despertador, Policar, tenía que dormir cierta cantidad de minutos para poder estar descansado. Y entonces, para poder dormir esa cantidad de minutos, entonces yo tenía que ver cuánto era el tiempo en el que iba a sonar la alarma, cuánto tiempo pasaba entre las alarmas y cuánto tiempo me demoraba yo, como si le daba snooze, cuánto tiempo me demoraba yo en volverme a dormir si sonaba la alarma. Y entonces la pregunta de esto era si, pues decir en cuánto tiempo la persona iba a estar totalmente descansada, Policarpio iba a estar totalmente descansado, y pues si no se podía llegar a ese tiempo, entonces simplemente decir que no se podía. ¿Listo? Esa era como toda la carreta
del problema. Y ahí están nuevamente esas restricciones sobre el tamaño de los números que me están llegando. Entonces, por ejemplo, pues el problema lo que dice es voy a tener X número de casos y pues T número de casos, y cada uno de esos casos va a tener los 4 números de el tiempo que necesito dormir, el tiempo antes de la alarma, cuánto tiempo pasa entre las alarmas y el tiempo en que necesito para acostarme a dormir. Y cada uno de esos 4 números puede ser de 10 a la 9. Esto suena a un problema donde yo voy a tener que hacer operaciones con esos números, porque por lo menos voy a tener que restar o multiplicar o sumar algún par de esos números para poder, pues para poder hacer ese cálculo del tiempo que me hace falta. Y entonces solamente por estar seguro, yo usaría double para esos números, para asegurarme pues que no voy a tener problemas de overflow. Sí, y listo. Y de hecho eso fue lo que hice. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Entonces, yo tengo la definición de los de los tiempos que me están dando. Entonces, el primer parámetro que tengo es el tiempo que necesito dormir, el tiempo que necesito para dormirme y el tiempo que pasa entre las alarmas y el tiempo que necesito para dormir. ¿Listo? Ahora, yo puedo empezar a sacar ya conclusiones a partir de lo que pasa en esos números, que es básicamente este problema. Yo lo puedo resolver en 3 casos. Entonces, el primer caso es si yo necesito descansar menos tiempo del tiempo para que suene la alarma, entonces ya terminé, ¿cierto? Porque entonces el tiempo para que suene la alarma es simplemente... entonces, este caso es fácil porque entonces el tiempo para que me tocó dormir para estar totalmente descansado era simplemente B, porque no me puedo despertar antes que suene la alarma. Entonces, por ahí estamos bien. El segundo caso es, ¿qué pasa si el tiempo que necesito, o sea, casos exclusivos, entonces, ¿qué pasa si ahora el tiempo que necesito para dormirme es menor al tiempo que pasa entre las alarmas? Es mayor al tiempo que pasa entre las alarmas. Entonces, en ese caso, yo nunca me voy a alcanzar a dormir antes que vuelva a sonar la alarma para volver a setear. Entonces, por ejemplo, si ese 4 que está en el ejemplo no fuera un 4, sino un 8, entonces tengo que descansar 10, pasan 3 minutos, excelente, pongo la alarma que va a sonar dentro de 6 minutos, entonces ya tengo 3 minutos de descanso, necesito otros 7, pongo la alarma que va a sonar en 6 minutos, pero para poder dormirme necesito 8. Entonces pasan esos 6 minutos, vuelve a sonar la alarma y la vuelvo a poner porque no descansé y vuelvo a poner y me demoro otra vez 8 segundos en dormirme, entonces vuelve a sonar la alarma y así sucesivamente, y eso quiere decir que nunca voy a poder descansar la cantidad de tiempo que es requerida. Entonces, este caso también sale directamente como simplemente observar qué es lo que está pasando en los números, qué es lo que está pasando con los números, y en ese caso entonces la respuesta tiene que ser -1, como eso no se puede hacer. Y el tercer caso es, ¿qué pasa si voy a llegar? Entonces lo que tengo que calcular es cuántas veces tengo que poner la alarma para poder llegar a estar despierto. Entonces, básicamente lo que tengo que ver es, ya de entrada dormí B tiempo, y ahora tengo que ver cuántas veces tengo que volver a poner la alarma. Y lo que descansé en ese tiempo es la diferencia entre el tiempo en el que va a sonar la alarma y el tiempo que me demoro para dormir. Y apenas llegue a un tiempo que es mayor al tiempo que necesito descansar, pues ahí ya gané. Entonces lo que necesitamos es este número de acá. Y básicamente si uno hace un poquito de aritmética de eso, entonces de aquí tiene que sacar que x
tiene que ser igual a menos b dividido c menos a. Y como queremos que esto sea mayor o igual, entonces simplemente calculo la función techo sobre eso y todo está bien. ¿Clara la solución de este problema? Profe, pero ahí para manejar cuando son varias cadenas, a mí me daba problemas. O sea, a mí siempre me daba el cálculo bien cuando era un ejemplo singular, pero cuando tenía que decir una y después la otra de cuatro números diferentes cada vez, cuando hacía el cálculo múltiple me daba problemas. Porque lo que pasa es que cada uno de esos problemas es como si fueran independientes. Vienen todos empaquetados en uno mismo, pero es como si fueran independientes. Entonces aquí lo que me dice esta parte del input acá es yo tengo t casos y cada uno de los casos lo tengo que tratar por independiente, ¿cierto? Entonces si al principio el primer número es 5, quiere decir que tengo 5 secuencias de números de ABC, entonces A1, B1, C1, D1 y así hasta A5, B5, C5, D5, ¿cierto? Y cada uno de estos tiene que tener una respuesta independiente, ¿no? Entonces aquí tengo una respuesta y aquí tengo una respuesta. ¿Qué quiere decir? Que la función que calcula el resultado yo la tengo que llamar y esa tiene que imprimir por cada uno de los casos que yo tenga. Porque entonces eso es lo que dice acá acá en esta parte de acá, en el output, que dice por cada uno de los casos imprima cuál es el tiempo en el que Policarp, cuánto es el tiempo que Policarp necesita para estar totalmente descansado o -1 si no se puede. Y entonces ese es el pedazo donde yo tengo que calcular cada uno de estos valores de la respuesta. Debe ser eso. ¿Listo? Listo, entonces esos son nuestros casos y básicamente lo que tenemos que hacer es todas estas operaciones dentro del código y ahí vamos a salir adelante. Entonces, nuevamente aquí está implementado en Kotlin, pero se hace de una forma muy similar en todos los lenguajes. Yo primero tengo que leer cuántos casos tengo y para cada uno de los casos, que esto era precisamente lo que estaba preguntando Luis, yo tengo que hacer la evaluación de qué es lo que está pasando con los números que me están dando. Entonces, primero cojo todos los números y después miro. Si B es mayor o igual que A, entonces pues tengo que responder B de una directamente. Si B es menor que A y básicamente D es mayor que C, entonces Policarp nunca va a poder estar totalmente descansado, entonces tengo que responder -1 ahí. Y si no, quiere decir que sí puedo llegar a ver cuánto tiempo se demora Policarpo en estar totalmente descansado y simplemente tengo que hacer el cálculo de ese número que habíamos dicho. Y esa sería la solución a este problema. Y entonces en cada una de estas soluciones estoy imprimiendo, pues depende de cuál sea el caso de esos 4 números, estoy imprimiendo la respuesta asociada y después vuelvo a leer los siguientes números. Entonces esa es toda la clave, que este ciclo lo que está leyendo es como si fuera cada uno de los casos singulares. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Cuál es la complejidad de esta solución en términos de O? ¿O de uno? Sí, O de 1, constante. ¿cierto? Porque no estoy haciendo nada. Realmente este ciclo de acá simplemente está pasando por los casos, pero la solución es todo esto que está dentro del ciclo y no estamos haciendo ninguna operación rara. Y de una forma muy ligera podemos decir que eso es O de 1. ¿Listo? Vale, entonces pasemos a nuestro tercer problema. Entonces, lo que pasaba en este problema es que ahora Policarp quería entrenar para maratones de programación y lo que decía es, yo tengo un conjunto de números un conjunto de problemas, un conjunto de conjuntos de problemas, cada uno de esos conjuntos de problemas tiene una cantidad de problemas y yo lo que quiero hacer es ir entrenando sobre esos conjuntos de problemas progresivamente, de tal forma que el primer día pueda
solucionar un problema, el segundo día pueda solucionar 2 problemas y así sucesivamente. Y lo que nos está preguntando el problema es si nos dan n problemas que tenemos que, n conjuntos de problemas, ¿cuánto es el máximo número de días que podría entrenar de esa forma consecutiva? Entonces 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Y cómo funciona este problema? Entonces este problema nos da la cantidad de problemas, la cantidad de conjuntos de problemas que nos van a dar y la segunda línea tiene los números de problemas que tiene cada uno de esos elementos del conjunto de problemas, ¿cierto? Entonces básicamente nos dan otra vez un arreglo de enteros donde la primera posición debería ser la cantidad de problemas del conjunto 1, la segunda la cantidad de problemas del conjunto 2 y así sucesivamente hasta que complete n conjuntos de problemas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Entonces, básicamente, esto es lo que me están dando, es un arreglo de números que me está diciendo cuántos problemas tengo. Entonces, si yo quisiera hacer esto, entonces aquí podría decir, bueno, voy a numerar mis días. Entonces, este es mi día 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos son los días. Y para cada uno de esos días, entonces tengo que resolver ese número de problemas. Entonces, para acá, en este primer día, puedo resolver un problema porque el conjunto de problemas tiene 3 problemas, entonces puedo resolver uno. Entonces, por aquí todo está bien. En el segundo día, tengo que resolver 2 problemas, pero miren que el conjunto de problemas asociado a ese día solamente tiene un problema. Entonces, ese no lo podría resolver, y si sigo haciendo eso, entonces básicamente si estoy en esta posición y tengo más números de problemas lo puedo resolver, aquí estoy bien, aquí no pasa y aquí pasa. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto es el máximo número de días que puedo entrenar con este conjunto de problemas? Con este conjunto de conjuntos de problemas. Y todo el punto es que el orden en el que me están dando los conjuntos de problemas no importa. Porque yo simplemente lo que tengo que ver es, tengo todos los conjuntos de problemas, tengo que ver un conjunto de problemas que me dé los suficientes problemas para resolverlo en el día apropiado en el que estoy. Entonces, si estoy por acá en el día I, necesito buscar un A sub I que tenga por lo menos I problemas, y uso ese conjunto de problemas y lo descarto y sigo sobre los otros conjuntos de problemas. Entonces, ese orden en el que estén definidos los problemas no me importa, y digamos que la forma rápida para resolver esto, para no tener que estar haciendo la búsqueda sobre todos los problemas y ir marcándolos como ya los utilicé o no, lo que puedo hacer es ordenar los problemas, ¿cierto? Entonces yo tengo todos los conjuntos de problemas, los ordeno por cantidad de problemas que tiene el conjunto y simplemente voy siguiendo adelante tratando de agotar los conjuntos de problemas más pequeños con la cantidad de problemas que quiero resolver menor para cada uno de los días. Entonces, en el primer día tengo que resolver un problema, aquí estoy bien. En el segundo día tengo que resolver dos problemas. Con este número no puedo, pero con este sí lo puedo hacer. En el tercer día puedo resolver 3 problemas, entonces yo ya sé que solamente me tengo que seguir moviendo para adelante en este arreglo. Entonces con este lo puedo hacer. En el cuarto día puedo resolver 4 problemas y en el quinto día, no, hice algo mal, sí. Y en el quinto día tengo que resolver 5 problemas, que lo puedo hacer con esto, y entonces el máximo número de problemas que puedo resolver con con la cantidad de problemas que hay en este conjunto de problemas sería 5 días. Entonces, cada vez que esté pasando esta situación, simplemente voy sumando 1 a la cantidad de días que puedo utilizar. ¿Todos hasta ahí?
Sí. Pero una pregunta, normalmente cuando uno hace un sort para, para acercarse al problema más fácilmente, uno podría recurrir, es recomendable recurrir a las funciones de sort que ya están en el lenguaje o mejor implementarlo uno mismo. Em, es casi que una ley utilizar a las funciones de sort que ya están en el lenguaje, que eso es básicamente por dos razones. Entonces sí, esta es la clave. Tenemos que ordenar nuestro arreglo de alguna forma. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo ordeno? ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el mejor algoritmo de ordenamiento? ¿Qué algoritmo de ordenamiento me deja el arreglo ordenado más rápido? ¿Ixor no era? Quicksort, pues Quicksort. una mezcla entre Quicksort y Merge, pero Sí, entonces para algunos casos Quick, para algunos casos Merge, pero eso es básicamente lo que me puede dar. Ahora, ¿quién puede implementar ya en 2 minutos Merge Sort o Quicksort sin equivocarse? Mm, ¿No hay voluntarios? Entonces, esa es la razón número uno por la cual es casi que obligatorio utilizar los algoritmos de ordenamiento que ya vienen dentro del lenguaje. Y la segunda razón es que esos algoritmos están optimizados. Entonces, Quicksort es muy malo cuando, por ejemplo, el arreglo no está tan desordenado. ¿Mm? Entonces, si está más o menos desordenado, es muy lento. ¿Mm? Entonces, lo que hacen estos algoritmos por dentro es que realmente no implementan uno de esos algoritmos, sino uno híbrido para poder hacer las partes que Quicksort hace rápido, las hacen con Quicksort y las partes que MergeSort hace rápido, las hacen con MergeSort. Pero una Entonces, pregunta, sí. em, pues el hecho de, no tendría que determinar cuáles partes, o sea, no tendría que determinar qué tan desordenado está el arreglo. Eso podría hacerlo, pero el algoritmo se encarga de eso. em, Se encarga de eso él. Entonces yo no tengo que pensar en eso. Y el punto es que si yo utilizo este algoritmo de sort del lenguaje, está garantizado que esto va a tener complejidad en el login. ¿Mm? Garantizado, no importa cómo esté el arreglo. Si el arreglo está ordenado, en el login, si el arreglo está totalmente desordenado, en el login. Entonces esa es la garantía que me está dando el, ese algoritmo híbrido que viene implementado con el lenguaje. Mientras que los que uno podría implementar, que no son ni Quicksort ni MergeSort porque tienen detallitos que a uno siempre se le olvidan y los tiene mal, no tienen garantizada esa complejidad. Entonces, en algunos casos van a tener complejidad más alta, o en algunos casos más bajita, pero es mejor garantizar esa complejidad logarítmica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Estamos leyendo el tamaño del arreglo otra vez y otra vez yo no hice nada con eso, simplemente porque no quería. Leemos la cantidad de problemas que tiene cada uno de los conjuntos de problemas que están en el arreglo, exactamente de la misma forma, es básicamente la forma de leer un arreglo de enteros rápido si uno lo hace en Kotlin. Ordeno ese arreglo de problemas, entonces simplemente los estoy ordenando por el orden normal del tamaño. Entonces no tengo que hacer nada. Este sorted by es básicamente como una implementación de cómo ordenarlos y le estoy diciendo simplemente ordénelos por la entidad que está dentro del arreglo, que no me importa cuál sea. Entonces ahí estoy utilizando otra vez esa variable implícita de esas funciones. Entonces esa función sorted by funciona como map. Es exactamente lo mismo, solamente que no tengo que hacer nada, simplemente darle la entidad y decirle ordenemos. Y lo siguiente que tengo que hacer es ir contando el número de días, que tengo. Entonces voy pasando en mi número de días por cada uno de los elementos del arreglo y simplemente voy mirando si el día en el que estoy puede cumplir
tengo suficientes problemas para el día en el que estoy. Esa es la condición que estoy mirando. Entonces si tengo en la posición y del arreglo mayor o igual problemas que el día en el que estoy, entonces eso quiere decir que es otro día que puedo entrenar, y si no, sigo adelante hasta que me encuentre un día en el que puedo entrenar. Y está garantizado que todos los elementos del arreglo tienen por lo menos, pues todos los conjuntos del arreglo tienen por lo menos un día, entonces pues por eso tengo como este valor por defecto aquí para el número de días que tengo. ¿Claro hasta ahí? Sí. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo? ¿En el log n? En el log n, ¿cierto? Entonces, de hecho, esto tiene complejidad O de n, porque estoy recorriendo toda la lista. Esto tiene complejidad O de n log n. Y esto tiene complejidad O de n. Y el máximo entre estos es esta que está acá. Entonces, va a ser la complejidad que va a regir la complejidad del algoritmo. ¿Listo? Ese era el tercer problema. Cuarto problema. Entonces, este problema lo que dice es, yo tengo una función que hace operaciones entre dos strings. Y la operación que hace es que posición a posición en el string va a retornar el string que contiene el menor de los caracteres en cada una de las posiciones. Entonces, básicamente yo lo que estoy mirando es para estos dos primeros strings, entonces para AB y para BA, entonces posición a posición, yo miro cuál es el menor entre A y B, que sería el A del primer string, y cuál es el menor entre B y A, que sería el A del segundo string, y entonces me quedo con esos menores y la respuesta sería A y A. Y si cojo estas cosas me va a dar la misma respuesta. Entonces, ¿cuál es el menor entre N y Z? N, el menor entre Z y I, el menor entre W y Z, W, el menor entre Z y E, y el menor entre L y Z, L. Entonces lo que estoy haciendo es siempre quedarme con el carácter que es menor entre los caracteres que están en la misma posición, y me están garantizando que esos strings tienen la misma longitud. Listo. Entonces ahora, ¿qué me pregunta el problema? El problema me está dando dos strings y yo tengo que encontrar un tercer string de tal forma que aplicando esa función f con el primer string me dé el segundo string que me están dando. Entonces, si eso se puede, retorno el string, y si eso no se puede, retorno pues retorno que no se puede, que sería retornar -1. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Yo tengo mis dos strings que son X y Y, y tengo que encontrar cuáles son los valores que necesito para este Z. Entonces, yo sé a dónde quiero llegar y sé que esta función que estoy aplicando acá, esta función f que estoy aplicando acá, realmente es el mínimo entre lo que está en X y lo que está en Y, ¿cierto? Porque entonces cuando yo aplico f, simplemente estoy diciendo en la posición me tiene que quedar al final el menor entre los dos. Entonces yo miro qué tengo en X, tengo una N, miro qué tengo en Y, tengo una E, entonces eso quiere decir que necesito que la N sea el menor entre X y Z para esa primera posición. Entonces, tengo que ir definiendo cuál sería ZK. Aquí podría decir simplemente, pues, en la primera posición voy a poner una N, porque que no, el menor entre N y N es N, entonces ahí voy bien. No entiendo lo de menor. Eso nada más define si la letra está antes en el abecedario o... Sí, Ok. sí, porque ahí los estoy comparando como caracteres, y los caracteres están ordenados de acuerdo a su valor ASCII. Entonces yo tengo pues los caracteres realmente son una representación de un entero, y en el abecedario como están, yo los tengo organizados todos. Entonces, no me acuerdo cuáles son las minúsculas, pero creo que van tienen un entero asociado que creo que es del 65 al 65 más 26. Pero sí, es básicamente el orden en el abecedario. Listo, entonces
aquí en la X, para la segunda posición, tengo una Z. Y necesito que al final me quede una Y. Entonces, ¿cuál debería ser el candidato para esa posición en mi string Z? Pues tiene que ser la Y, porque al final me tiene que quedar el menor entre Z y otra cosa. Entonces me tiene que quedar es exactamente este elemento que está acá, y esa es la clave para resolver el problema. Entonces, entre W y cualquier cosa me tiene que quedar W, entonces W está bien. Entre Z y cualquier cosa me tiene que quedar E, entonces E, porque es menor que Z. Y entre L y cualquier cosa me tiene que quedar L, entonces me puedo quedar con la F. Y esta sería la palabra que quiero responder. Precisamente esa es la que quiero. Entonces, ¿yo qué quiero ver? Lo que quiero ver es cuál es la menor letra entre X y Y. Porque si la menor letra entre X y Y es la que está en X, pues me quedo con la que está en X. Y si la menor letra es la que está en Y, me quedo con la que está en Y. Y si la menor letra es otra cosa, entonces no podría hacerlo. Si, por ejemplo, en esta segunda posición, puedo borrar acá. Si en esta segunda posición esto no fuera una Z, sino una B, y al final me tiene que quedar una I, yo necesito que el menor entre B y cualquier otra cosa sea una I. Pero como I es mayor que B, entonces simplemente no puedo. Esa es la única otra condición que tengo que tener en cuenta. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Profe, pero eso no es nada más copiar Y. Eso es literalmente copiar el Y. Entonces, porque X y Z realmente no me importa. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Entonces, leo X, leo Y. Z realmente no lo necesito para nada. Y lo que tengo que hacer es ir pasando por X o por Y. Realmente no importa, ambos son de la misma longitud. Y tengo que hacer esta comparación. Esta es toda la clave. Entonces, si lo que está en X es menor que lo que está en Y, quiere decir que no puedo encontrar ese valor. Y de una vez tengo que terminar ahí, entonces imprimo -1 y me salgo del programa. Y si en ninguno de los casos pasa eso, entonces quiere decir que llego hasta el final de este ciclo y puedo imprimir Y. Y esa era toda la clave de este problema. ¿Claros hasta ahí? Sí. ¿Todo el mundo puede implementarlo ahora? Yo hubiera ¿Listo? hecho algo mucho más complejo. Sí, sí. Porque, o sea, yo lo que, bueno, como lo escribí ahí en los comentarios, yo lo que hubiera hecho era pasar como cada carácter a ASCII y después si tenía que ser menor, entonces hacía un random entre el 0 y la letra o entre la letra y 27 o algo así, no sé. Es lo primero que se me hubiera ocurrido, pero pues. Eso es una trampa gigante del enunciado. Porque el enunciado por acá dice, espérense, nos devolvemos al enunciado, sí, puedo llegar al enunciado. El enunciado por acá este no es el enunciado que queremos. En los ejemplos que están en el enunciado, que son estos de acá, si uno revisa los ejemplos, espérense, miramos los ejemplos directamente. Entonces, estos son los ejemplos que teníamos. Si miramos los ejemplos, entonces aquí dice, listo, si me dan esto y esto, el output puede ser esto, que realmente es cualquier cosa. Y lo que dice es, si no existe ningún Z, imprima -1. Y si existe algún Z, no nos ponen restricciones sobre cuál sea Z, solamente que tiene que tener la misma longitud que X y Y, imprima lo que sea. Entonces, estos ejemplos de acá están despistando, porque claro, yo veo como, ¿por qué aquí Z tiene que ser X y no cualquier otra cosa? Pues realmente Z podría ser cualquier cosa mayor o igual a N. Entonces yo podría poner en Z N o L, M, N, O, P, Q, R,
y el resto del abecedario. Y así puedo hacer con cada una de las posiciones. Entonces, eso a uno lo despista y este es el tipo de problemas que se ven difíciles, pero que realmente no son tan difíciles cuando uno les, como que les barre todo lo que les sobra al problema y entiende qué es lo que le están preguntando, que no es obvio en absoluto. Ahí es cuando uno llega a la solución. Y más o menos eso es un buen indicio para los problemas de maratones. Si se está poniendo muy complicado, de pronto por ahí no es el problema y tengo que tener alguna otra idea inteligente. Listo. Y el quinto problema de esta semana, lo que me decía es que me dan dos enteros, tengo n y k, y quiero encontrar una suma de n enteros que sea divisible por k. Eso es básicamente lo que me están diciendo, y lo otro que me están pidiendo es que el número más grande de todos esos enteros que voy a sumar sea el menor posible. Y eso es lo que tengo que responder. Nuevamente aquí n y k me los están dando con tamaño máximo 10 a la 9 y 100% seguro voy a tener que operarlos porque en algún momento me están diciendo súmelos todos. Entonces, por lo menos voy a tener que... sí, voy a tener que hacer alguna operación sobre ellos, y para evitar que los números, pues las operaciones con los números me den overflow, entonces pues es mejor utilizar double directamente. Y si uno está programando en Python no importa, y si está programando en C++ se llama long long. Listo, entonces eso es todo lo que necesitamos. Entonces, para poder hacer todo lo que necesitamos, entonces realmente nos están preguntando es por una secuencia de tamaño n que tenga una suma que sea divisible por k. Entonces yo necesito tener n números y sumarlos. Entonces tenemos nuestra suma, eso tiene que ser divisible por k. Esto realmente es desde 1 hasta n. Nicolás, Sí. ¿no pedían como el mínimo? O sea, Sí, no dije cuál era la pregunta de este problema. Entonces, la pregunta de este problema es, tengo que imprimir ese problema, ese número A que me están preguntando, el máximo elemento de todo el arreglo A, que es el menor posible. Un momento, de que es el menor posible. Eso es lo que tengo que responder. Porque eso es importante para lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que tenemos es la suma de todos los elementos. Entonces tengo n elementos que estoy sumando, eso tiene una suma, y yo sé que esa suma tiene que ser divisible por k. Entonces aquí es cuando toda esa aritmética del colegio vale la pena, y podemos utilizar la definición de ser divisible. Entonces, si ese es divisible por k, quiere decir que tiene que existir un entero tal que m por k sea igual a s. Y además yo sé que m por k tiene que tener, que tiene que ser mayor o igual que n, ¿cierto? Porque lo peor que me podría pasar es que k sea igual a n. En ese caso, la secuencia de todos mis números podrían ser unos, entonces estoy sumando 1, 1, 1, 1, 1, y al multiplicar toda esa suma, pues digo, al multiplicar, ¿qué estoy diciendo? ¿Esto porque tiene que pasar? Sí, entonces la longitud máxima de esa secuencia tendría que ser n. Entonces lo que estoy seguro es que m por k, que es la suma de todos esos números, tiene que ser mayor o igual que n, porque lo peor que me podría pasar sería que fuera n. Y de la misma forma que me hicimos hace un rato, entonces si yo hago aquí un poco de magia de aritmética para despejar m, entonces yo sé que m tiene que ser máximo n sobre k.
¿cierto? Básicamente despajando de ahí y saliendo de la desigualdad. Y si hago aún más magia de aritmética, que estos son simplemente propiedades de la función techo y de la función piso, entonces el techo de n sobre k es lo mismo que el piso de n más k menos 1 sobre k. Listo. Entonces, ahí ya tenemos la primera condición, que todos los elementos de ese arreglo de números que voy a crear sumen algo que es divisible por k. Hasta ahí vamos bien. Y ahora lo otro que necesito es que el máximo de esos elementos sea lo más pequeño posible. Y básicamente por la misma forma en la que está hecho la suma, el máximo de esos elementos tiene que ser máximo el valor total de la suma dividido entre n, ¿cierto? Entonces, si la suma total la divino todos entre n, pues el número más grande debería ser ese. El número más grande, más pequeño que puedo hacer, debería ser ese, que es una forma uniforme de dividir todos los números. Entonces, eso sería lo mejor que podría hacer. Entonces, el menor número más grande que puedo tener en esa secuencia de la suma tiene que ser mayor o igual a el techo de S. Y otra vez haciendo magia con las operaciones y pues básicamente utilizando la operación que teníamos antes, yo sé que el menor número que es máximo, que es el más grande que está en esa secuencia de números que es cuya suma es divisible entre k, tiene que ser el piso de esta fórmula que está acá, que es m por k más n menos 1 dividido entre n, que es básicamente todo lo que es la suma, calculándolo, dividiéndolo entre n, pero simplemente calculando el piso y no el techo de eso. Y eso era realmente lo que tenía que hacer en este problema, que yo creo que es el problema más difícil de los que teníamos esta semana, porque tener esto todo fresco en la cabeza no es obvio. Entonces, generalmente, estos problemas que tienen que ver con cosas de matemáticas, con teoría de números, con divisibilidad y esas cosas, no son súper difíciles de programar, pero son difíciles de llegar a cuál es la respuesta correcta. Entonces, esta era la forma de llegar a esta respuesta correcta, que es básicamente esto es lo que tengo que calcular en el problema. Y simplemente tengo que hacer eso. Entonces tengo cada uno de los casos que me dan. Tengo muchos casos donde me están dando parejas de n y k. Para cada uno de esos casos leo n y leo k. Y calculo, calculo la fórmula que teníamos ahí, que era el piso de m. Aquí es, mi m es el máximo divisible. M por k más n menos 1 dividido n. A eso le calculo el piso y esa tiene que ser la respuesta. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Sí. Listo. Y esos eran los problemas de esta semana. ¿Alguna otra pregunta? Sí, lo que siempre cuesta es la planeación del algoritmo, porque la implementación, pues evidentemente, no es que sea la gran cosa, pero sí, es como llegar a esa parte. Sí, hay problemas donde la implementación sí, obviamente es muchísimo más larga. Estos son los problemas de calentamiento, entonces los de la próxima semana van a estar también parecidos, pero tratando de tocar otros temas como para abarcar todo lo que podemos ver. Y dentro de 15 más 8 días, ahí sí le vamos subiendo el acelerador a la dificultad de los problemas. Pero sí, esa es más o menos la idea. Sí, Luis Marco. Podemos ver, pues bueno, es para revisar contigo lo de mi algoritmo que me parece que solo hay que modificarle una cosita para que arranque ya viendo la solución que diste hoy. Sí, si quiere ahora lo miramos. Juan Carlos. A mí me quedó una duda con ese ejercicio, que es que si no sé si había alguna restricción de que, digamos, ¿cómo lo digo?
Más bien, en la segunda, hay uno de los casos de pruebas que se mostraban ahí, que si no estoy mal, N era 4 y K Sí, era 3. Entonces, pero decía que la respuesta era 2, pero yo me puse a pensar y pues, si yo distribuyo en un arreglo de 4 posiciones, yo distribuyo 3 unos, ya quedaría, ¿no? O si es que de pero pronto estoy es entendiendo mal el ejercicio. el mínimo de los máximos que puedo tener. Entonces, es este caso. Espérese, comparto esa pantalla. Entonces, es este caso que está acá, ¿cierto? Entonces, este caso dice, necesito una suma de 4 elementos que sea divisible por 3. Entonces, necesito de alguna forma encontrar ese número de elementos que entre 4 tiene que ser divisible por 3. Entonces, 3 no puede ser porque, pues porque no puedo hacer 3 con 4 elementos, todos positivos. Entonces, ese no me funciona. Y el siguiente número que es divisible por 3 debería ser 6. Entonces, ahora la pregunta es si sumando 4 enteros yo puedo llegar a 6, ¿cierto? Entonces, yo podría decir en cualquier forma, pero podría decir, entonces voy a hacer 1 más 1 más 1, 2, 3, más 3. Eso me da 6. Ahora, ese 3 es el número más pequeño que podría ser para llegar a 6. No realmente, porque si reemplazo, si le quito 1 a este y se lo sumo a este, y entonces lo dejo con 2 y 2, ahí también llego a 6. Ahora, ese 2 es el número más pequeño que puedo hacer de tal forma que la suma me dé 6. Si funciona lo mismo que hicimos con el 3, entonces yo podría quitarle un 1 a este 2 y tendría que ponerlo en alguna parte porque la suma tiene que seguir dando 6. Entonces podría reemplazar este por un 1, pero en donde lo ponga me da o un número más grande que 2 que no me sirve o me vuelve a dar 2. Entonces eso lo que me está demostrando es que el máximo de esa secuencia, que es el más pequeño posible, tiene que ser este 2 de acá. ¿Eso Y tiene sentido? digamos, uno no puede meter un 0 ahí. No, todos los números tienen que, que estar entre 1 y entre 1 y 10 a la 9. Todos los números tienen que ser positivos. O sea, todos los números del arreglo tienen que ser mayores a 0 al menos. Sí. ¿Y eso dónde lo decía? Ahí está en el input. Ahí dice. No. El N. No, no dice N tiene que estar entre estos dos números. N sí, pero eso es la cantidad de números, no el número que tengo en cada una de las sumas. ¿Y Sí, K? ya, Pues dice enteros acá, positivos. en enteros positivos, sí. Mm, Pensé que no iba a decir y me iba a asustar, pero no. Tienen que ser enteros positivos y eso es de 1 para arriba. Ah, y no entra 0. Sí, porque son los Ah, Eh, listo. enteros positivos. Nicolás, Listo, qué listo. pena. ¿Puede Sí. poner su solución un segundo? Mm, Mi solución es esta acá, sí. ¿Algo particular de la solución o así está bien? No, no, o sea, es que yo, o sea, pues no, como que hice algo parecido, pero mucho más simple. Eh, pero pues seguramente es un poquito menos eficiente. Eh, Eh, sí, ¿qué hizo? ¿Tiene pues vas, por ahí para verla? sí, pues puedo compartir pantalla. Sí, sí, sí. No, ok. Si quiere, póngala ahí y la vemos para ver otra Pues solución. me pareció como un poco más simple y como responde a la, ay, no sé qué estoy compartiendo. Ahí está, sí. Sí, ok. O sea, básicamente como que, bueno, esto es lo mismo. Y lo que digo es como que si el número era más pequeño, que era lo que pasaba con 3 y 4, Ujú. cojo el múltiplo más, o sea, como el siguiente múltiplo que está más arriba, que es con este, Sí. y después ya solo saco el techo de la edición. Sí.
Em, no, eso tiene que ser más eficiente. Tiene que ser mejor de todas formas porque está usando menos memoria y está haciendo menos operaciones, entonces tiene que ir más rápido. Pues, digamos que en complejidad va a tener la misma complejidad, pero como si uno los compara 2 a 2, ese debería ser más rápido simplemente porque está haciendo menos operaciones. Entonces me pareció más fácil de entender también, como en vez de complicarse tanto con lo de que el techo es equivalente a el piso, pues sumándole K-1, pues denominador -1, simplemente como haga esto si es menor y ya, divida. Ya, sí. Sí, claro, sí, excelente esa forma de hacerlo. Que está muchísimo más fácil. Si se van a copiar de algo, cópiense de esta forma, porque la idea es hacerlo todo lo más fácil posible.